continuación voy a hablar de Arcángel Batman. Nació en Torrelavit, Jaén, y es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada y trabaja de profesor en el Instituto Juan de Aregula en Lucena, Córdoba. Ha publicado libros de los que se han agotado varias ediciones sobre la guerra y la represión en las localidades cordobesas de Lucena, Montilla, Fenalmuña, Rute y Baena. Asimismo, ha realizado investigaciones sobre estas temáticas en los pueblos de Montemayor, Nueva Castella e Inán. También sobre la República, la Guerra Civil y el primer franquismo ha escrito artículos en revistas y libros e impartido conferencias en diversas jornadas y congresos. Desde 2003 a 2011 ha coordinado la jornada de historia sobre la memoria y olvido sobre la Guerra Civil y la represión franquista, organizada por la Consejería de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Lucena. Es historiador, colaborador del proyecto Todos los Nombres, bases de datos de represalios en el franquismo para su consulta por internet, y miembro del comité asesor de la Cátedra de Memoria Histórica del siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid. El 30 de noviembre de 2013 fue uno de los historiadores andaluces homenajeados en el reconocimiento a su compromiso con la historia y la memoria democrática del pueblo andaluz por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Desde ese mismo año mantiene también un blog sobre temas históricos del sur de Córdoba, en la dirección arcangelbatman.com, donde ha publicado 54 artículos que han alcanzado las 152.000 visitas en este momento. El 26 de septiembre de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Lucena le nombró cronista oficial de la ciudad. Buenas noches. Quiero empezar dando las gracias al Foro por la Memoria Histórica y Democrática de Espejo por haberme invitado a participar en este acto de presentación. Y aparte de dar las gracias, pues también estoy contento de poder saludar hoy a algunas personas a las que les tengo especial afecto de varios pueblos de la zona y que en los últimos años han apostado por la defensa de la memoria histórica. Bueno, pues yo voy a comenzar mi intervención. Los militares que protagonizaron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 tenían muy claro que la violencia sería el arma principal para asegurarse el éxito, por lo que elaboraron un plan previo para exterminar y reprimir a sus opositores políticos. 2 meses antes del golpe, las instrucciones secretas del director de la conspiración, el general Emilio Mola, al que ha hecho antes referencia Miguel Ángel, a los otros militares implicados eran muy claras y no dejaban lugar a dudas. Le escribía que la acción habría de ser en extremo violenta y que también tendrían que aplicar textualmente castigos ejemplares. En la misma línea, unos días antes del golpe de Estado, el 30 de junio, el general Mola aludía en sus documentos a textualmente eliminar los elementos izquierdistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc. En consecuencia, la violencia sería una táctica ejercida por los sublevados desde el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio de 1936, cuando la insurrección aún no había llegado a la península y los republicanos no habían movido ni un solo dedo para oponerse a ella, los militares golpistas asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas de Marruecos, anticipando el método que iban a aplicar durante los 3 años siguientes en todos los lugares que iban conquistando. Como consecuencia del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, 2 Españas, la España republicana y la España franquista, lucharon en una cruenta guerra civil. Durante los 3 años de enfrentamientos murieron en los frentes de batalla unos 300.000 soldados y en los bombardeos fallecieron unas 12.000 personas. Aparte, en aquellos 3 años de guerra, decenas de miles de personas inocentes que no habían cometido ningún delito murieron a consecuencia de la represión, en su mayoría por fusilamiento, tanto en la España republicana como en la España franquista. Sin embargo, la represión franquista y la represión republicana durante la guerra civil no fueron iguales. Mientras en la zona franquista la violencia fue programada con antelación
y alentada desde los mismos centros del poder como una política de Estado, en la zona republicana la represión no surgió de manera planificada, sino que fue consecuencia en gran medida del hundimiento del Estado y fue protagonizada por grupos de exaltados en medio del clima de descontrol del orden público que se vivió en los primeros meses de la contienda. Además, en la zona republicana, muchas autoridades se esforzaron por impedir los asesinatos, una circunstancia que no se dio en general en la España franquista. Eso ocurrió, por ejemplo, en Espejo, donde a partir del día 19 de agosto del 36, la llegada como responsable del sector del comandante de artillería Joaquín Pérez Sala supuso el fin inmediato de los fusilamientos en el pueblo. Estas diferencias que he señalado explican en parte que el número de víctimas mortales de la represión fuera muy distinto en las dos zonas en guerra. En este momento hay contabilizadas en España 130.199 víctimas republicanas frente a 49.272 víctimas franquistas, de acuerdo con un estudio global del historiador Francisco Espinosa Maestre. En Andalucía las diferencias aumentan y se contabilizan 47.399 víctimas republicanas frente a solo 8.377 víctimas franquistas. En la provincia de Córdoba hubo 11.582 muertos republicanos frente a 2.346 muertos franquistas, según las investigaciones del ya citado historiador Francisco Moreno Gómez. Este mismo historiador señala que en Espejo, durante la guerra, los franquistas fusilaron a unas 80 personas en el pueblo y a 9 en Córdoba capital, y en la posguerra a 6 en el pueblo y a 7 en Córdoba. Suman 102 en total, frente a los 64 fusilados por los republicanos, la mayoría de los cuales están hoy enterrados en el Valle de los Caídos. Para hacernos idea de estas cifras, que eran de 102 víctimas mortales republicanas en Espejo y 64 fusilados por los republicanos, tenemos que tener en cuenta que Espejo tenía en aquella fecha unos 9.000 habitantes. Después de ofrecer estas cifras, hay que señalar que en lo que se refiere a los muertos republicanos son estimaciones mínimas sujetas a futuras investigaciones, ya que muchos de los asesinados se convirtieron en desaparecidos. Un alto porcentaje de ellos no se inscribieron nunca en los libros de defunciones de los registros civiles o se registraron falseando la causa de la muerte, por lo que nunca descubriremos quiénes y cuánto eran y su historia quedará borrada para siempre. Sirva de muestra que de los 49 fusilados que hemos podido documentar en RUTE, 33 se han obtenido a través de testimonios orales o de otros documentos. En Montilla 40 de 118, en Lucena 61 de 130, en Nájar 31 de 70, en Nueva Cartella 40 de 71, y así podríamos ir enumerando todos los pueblos de la provincia de Córdoba y de España sucesivamente. Bien, al acabar la guerra, el 1 de abril de 1939, los combatientes republicanos que habían sobrevivido y el millón de refugiados que habían huido de la zona franquista a la zona republicana hubieron de emprender la vuelta a sus lugares de origen. Para todo ello, el fin de la guerra significaba el comienzo de un nuevo calvario. La dictadura de Franco olvidó el lema de que el que no tuviera las manos manchadas de sangre no tenía nada que temer, y en consecuencia no hubo ni amnistía, ni perdón, ni reconciliación. A los derrotados se les aplicó el Código de Justicia Militar y se les procesó por medio de una justicia al revés, que significaba que los golpistas que se habían rebelado contra la legalidad republicana juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Los juicios, como es obvio, se realizaban sin garantías para los acusados. Además, los tribunales no eran independientes, pues estaban politizados, eran nombrados por el gobierno y estaban formados por militares sin formación jurídica. La instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados de los encausados, quienes siempre permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. Desde el principio, la represión y la violencia fueron fenómenos definidores del franquismo, unos imprescindibles elementos que conformaron la estructura política del régimen.
Prueba de ello es que había en España 507.000 prisioneros en campos de concentración en 1939. En las cárceles permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, según cifras oficiales, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, donde eran sometidos a trabajo forzado. El franquismo fomentó como una forma de castigo añadido que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de su domicilio. La lejanía desarraigaba al preso, le impedía el contacto con su familia y amigos y dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en aquella época de miseria y de escasez. La mortalidad entre los internos fue extrema en las dos cárceles de Córdoba, pues solo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas de los 3.500, 4.000 presos que había internado, debido a las pésimas condiciones de vida, a las enfermedades y a la alimentación escasa y deficiente. Oficialmente, la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir, por lo que surgieron enseguida la vitaminosis y la epidemia. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a muerte. Se estiman en 17.000 los presos que fallecieron de hambre y enfermedades en las cárceles franquistas en la posguerra. De hecho, en las 12 prisiones estudiadas por los historiadores, superan ya los 6.000 muertos contabilizados. Para los historiadores, los muertos y el dolor de las familias de republicanos y de franquistas deben merecer el mismo respeto y los historiadores debemos investigar todas las muertes y todas las represiones, de uno y de otro, sin ocultar nada. Sin embargo, los historiadores también tenemos que señalar que la historia y la memoria de los vencedores se recuperó en exclusiva por la dictadura de Franco durante 40 años y que desde entonces y hasta hoy existen autores, asociaciones y muchos medios de comunicación que continúan en ese empeño. Por tanto, voy a enumerar a continuación algunas de las formas que utilizó el franquismo para perpetuar y para defender la memoria de los suyos. Primera, el franquismo investigó de manera pormenorizada la represión sufrida por los que lo apoyaron. Por el decreto de 26 de abril de 1940, el Ministerio de Justicia franquista dispuso la creación de la llamada Causa General, un extenso proceso de investigación que duró hasta los años 60 del siglo pasado, para recoger por escrito y de manera oficial la represión causada por los republicanos y que documentó lo ocurrido en cada localidad a las víctimas del llamado Terror Rojo. 2. Los vencedores aplicaron toda su maquinaria represiva contra los vencidos, que fueron juzgados y condenados. Solo los archivos de los juzgados militares de Andalucía almacenan en la actualidad más de 200.000 expedientes de encartados, la mayoría relativos a causas abiertas contra republicanos en la guerra y en la posguerra. El sistema represivo procesal franquista se mantuvo durante toda la dictadura, convertido en un terror institucionalizado que violó sistemáticamente los derechos humanos. En la posguerra, en España, unas 20.000 personas fueron fusiladas. Alrededor de 17.000, como ya hemos señalado, murieron por hambre y privaciones en las cárceles. 3.500 guerrilleros cayeron abatidos en la sierra y solo en el trienio 1947-1949, al menos 1.500 paisanos a los que se acusaba de colaborar con la guerrilla se les mató por la aplicación de la ley de fuga. El casi medio millón de refugiados que salió de España hacia el exilio no tuvo mejor destino. Al menos 14.617 refugiados españoles murieron en los campos de concentración franceses de hambre, frío y enfermedades en los 6 meses posteriores al fin de la guerra civil. Otros 9.328 españoles acabaron internados en los campos de
de concentración nazi, de los que murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y constan como desaparecidos 334. De Espejo eran 6 de los fallecidos y otros 4 vecinos de aquí sobrevivieron al exterminio al ser liberados los campos en 1945 por las tropas aliadas. Entre ellos se encontraba el conocido Virgilio Peña Córdoba, fallecido en julio de 2016, que protagonizó en 2005 el documental Espejo Rojo, dirigido por el profesor Jan Ortiz. En la provincia de Córdoba, en la posguerra, 1.102 personas cayeron fusiladas. 756 murieron por hambre y privaciones en las cárceles de Córdoba hasta 1950. 262 guerrilleros murieron abatidos por la Guardia Civil y otras 162 personas por ser familiares o enlaces de ellos. En los campos nazis murieron 238 cordobeses, más 8 desaparecidos. 3. Conocemos la identidad de los derechistas asesinados durante la Guerra Civil, muertos en combate o fieles colaboradores del régimen, ya que se anotaron en los registros civiles como muertos gloriosamente por Dios y por España según una orden del 24 de abril de 1940. Además, sus nombres se inscribieron en las lápidas de los cementerios, en las cruces de los caídos, en los muros de las iglesias, de acuerdo con un decreto de la Jefatura del Estado del 16 de noviembre del 38, en los informes oficiales, en los nombres de las calles y en los libros de historia. 4. Los familiares de los caídos, al igual que los excombatientes, los excautivos y los soldados mutilados franquistas, pudieron cobrar pensiones y el Estado les reservó hasta el 80% de los puestos de trabajo en la administración pública, de acuerdo a la ley del 25 de agosto de 1939 de la Jefatura del Estado. 5. Asimismo, las víctimas franquistas recibieron honores y distinciones y se celebraron misas y funerales en su memoria. Con dinero público, sus restos fueron sacados de las fosas comunes, identificados e inhumados en los cementerios, según establecieron al menos 2 órdenes de 6 de mayo de 1939 y de 1 de mayo de 1940 del Ministerio de Gobernación franquista. La búsqueda de los cadáveres de los soldados franquistas ha continuado hasta nuestros días. En 1995 el Ministerio de Defensa firmó un convenio con una fundación alemana dedicada a la búsqueda de desaparecidos durante la Segunda Guerra Mundial para exhumar, identificar y repatriar a los muertos de la División Azul, el cuerpo de voluntarios que luchó a favor de Hitler en la Unión Soviética, lo que permitió repatriar 1.162 cuerpos entre el año 1997 y el 2001. Sexto, el franquismo se autoadmitió, es decir, perdonó a los suyos por los desmanes y asesinatos que habían cometido antes y durante la guerra, de manera que una ley del 23 de septiembre del 39 consideraba no delictivo todos los delitos de carácter político-social, incluidos el homicidio y las lesiones, que hubieran realizado las personas de ideología coincidente con el movimiento nacional desde la proclamación de la República en 1931. Con anterioridad, ya hemos señalado que la dictadura de Franco ofreció reparación a sus víctimas y a la vez recuperó, honró y brindó su memoria. Sin embargo, las víctimas republicanas permanecieron en las fosas comunes, en las cárceles, en el exilio o sumidas en el silencio. 79 años después del fin de la Guerra Civil y casi 43 años después de la muerte del dictador, es obvio que las cosas han cambiado mucho, entre otros motivos porque vivimos en un Estado democrático, han proliferado los trabajos de las asociaciones memorialistas como la que hoy presentamos en Espejo, ha progresado también mucho la investigación histórica y se han producido avances legislativos como la Ley Estatal de Memoria Histórica del 26 de diciembre de 2007 y la reciente Ley de Memoria Histórica y Democrática de la Junta de Andalucía de marzo de 2017. Pero, a pesar de los progresos, parece como si en determinados ámbitos jurídicos, políticos o sociales padeciéramos un cierto déficit democrático, por lo que los familiares de las víctimas de la dictadura franquista no han tenido la posibilidad de interponer un recurso judicial efectivo y de obtener justicia, verdad y reparación. De esta situación podemos aportar múltiples ejemplos.
1. Los juicios represivos contra los republicanos incoados por los tribunales franquistas aún tienen validez jurídica, cuando en Alemania, un país con un pasado dictatorial similar al español, en 1998 el Parlamento anuló las sentencias de carácter político dictadas por los tribunales nazis al considerarlas contrarias a los más elementales principios de justicia. 2. La exhumación de los cadáveres de los republicanos que yacen en fosas comunes no es asumida aún por la Administración española, aunque sí por la Junta de Andalucía, y algunas comunidades autónomas se oponen incluso a colaborar en la elaboración de un mapa de fosas comunes, por lo que las exhumaciones, 4.956 cuerpos desenterrados de 207 fosas comunes en los últimos años, según datos del experto forense Francisco Echeverría Gabilondo, quedan en manos de la buena voluntad de las asociaciones memorialistas. 3. Desde el 18 de julio del 36, los republicanos sufrieron la represión económica, ya fuera a través de la rapiña directa, de los expedientes de incautación de bienes o de la famosa Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, por la que se incoaron unos 200.000 expedientes, de los que más de 6.454 corresponden a la provincia de Córdoba y 190 a Espejo. Los castigos de esta ley incluían la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Tras la instauración de la democracia en 1977, solo los partidos políticos y los sindicatos han podido recuperar los bienes incautados por el franquismo, algo a lo que no han tenido derecho los ciudadanos particulares. 4. En la posguerra, muchos hijos de mujeres republicanas murieron en las cárceles o se dieron en adopción sin consentimiento de sus progenitores, quienes ya perdieron su custodia para siempre. Al cumplir los 4 años, los niños eran sacados de las prisiones y separados de sus madres. Si no tenían parientes que se hicieran cargo de ellos, quedaban en manos de los centros de asistencia y de las escuelas religiosas controladas por el patronato de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya protección había 10.675 niños en el año 1943. 5. Baltasar Garzón, el único juez que se ha atrevido en España, el 16 de octubre del año 2008, a abrir una causa judicial para investigar los crímenes de la dictadura y el paradero de sus víctimas, terminó denunciado por prevaricación, aunque con posterioridad el Tribunal Supremo le absolvió del delito. Ante la falta de tutela judicial efectiva que existe en España con las víctimas del franquismo, las iniciativas de los damnificados se han dirigido hacia organismos e instituciones extranjeras. En abril de 2011 se presentó una querella en Argentina invocando el principio de justicia universal para que se investigaran los posibles delitos de genocidio y o crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista entre los años 36 y 77. Además, varios organismos de la ONU ya han advertido al gobierno español de que no puede escudarse en la ley de amnistía del 77 para no extraditar o juzgar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, ya que la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles, es decir, que no vence la obligación del Estado de investigar y sancionar a sus responsables. También distintos organismos de la ONU han combinado en numerosas ocasiones a España a atender a las víctimas del franquismo, por ejemplo, en lo referido a la elaboración de un Plan Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos y a establecer una partida presupuestaria para la localización y exhumación de los miles de fusilados que aún permanecen enterrados en fosas comunes. A pesar del panorama tan poco halagüeño que hemos expuesto con anterioridad, cuando se trata de la guerra civil, de la represión franquista y de la dictadura, en España todavía pervive con fuerza un sector social, político y judicial que defiende las políticas del olvido y de no remover el pasado, pues considera que es el mejor camino para no resucitar la revancha y para no echar por tierra el espíritu de concordia conseguido, según ellos, durante los años de la transición. Sin embargo, esta llamada al olvido es muy grave, porque implica, por un lado, que las víctimas republicanas y sus familiares nunca tendrán derecho a la verdad, a la justicia
justicia y a la reparación. Y por otro lado, supone que la versión falseada que nos impuso el franquismo sobre lo que ocurrió durante esos años permanezca inalterable, escapando al juicio de la historia, de los historiadores y de los ciudadanos, como si una sociedad democrática no tuviera el derecho legítimo de enfrentarse con libertad a la investigación de su pasado o fuera inmadura para hacerlo. Yo ya acabo. Es un error identificar el olvido con la reconciliación y es un error creer que recordar lo que ocurrió durante la guerra o la posguerra es un acto de venganza. La voluntad de imponer el olvido sobre determinado hecho histórico en función de intereses políticos o ideológicos supone, en primer lugar, un ataque inmenso a la historia, cuya función precisa es analizar el pasado. Y en segundo lugar, el olvido significa también un grave perjuicio para cualquier sociedad democrática, que debe aprender del pasado para no cometer los mismos errores en el presente y en el futuro. Recordemos que los pueblos que olvidan su historia, en la mayoría de las ocasiones, están condenados a repetirla. Muchas gracias. Vamos a dar, por favor, lo pedimos que el público asistente que sea comprensivo con el acto y que hay gente que está un poquito cansada. No sé, yo no me hartaría nunca de estar aquí, asistiendo a personas como las que están aquí. Pero vamos a dar 10 minutos de preguntas, si nos lo han pedido ellos, para que todo el que quiera tomar la palabra y hacer alguna pregunta a alguno de ellos, pues lo iremos apuntando, pero por favor que no nos pasemos ese tiempo porque también tenemos que despedirlo. Si alguien quiere intervenir, pues que lo diga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Francisco Merino. ¿Puedo guardar? Francisco, yo voy dando... Está afectando a la gente que va a llevar. ¿Vale? Pues José Joaquín. Quisiera preguntarle, ¿cómo ven vosotros, cómo veis la humanidad apuntada como el mundo? El peligro que hay dentro del mundo, es decir, cuando yo, por ejemplo, estoy hablando de eso porque están moviendo, los que están moviendo por ejemplo América Latina, los que están atacando en los hares de la marqueta ambiental que se la van a cepillar, para poder seguirse las tasas del bañismo. Eso es desde la misma, como si ahora mismo tuviéramos aquí en la misma guerra, en el ser, a mí me sigue lo malo. A mí los seres humanos me da igual que sea chico, lugar, como que sea árabe, como que sea, es que intención. ¿Y usted cómo ve, usted cree que alguna vez habrá en este mundo o habrá siempre guerra para tanta gente, para que unos canallas se enriquezcan a costa de la sangre de los demás? Y otra cosa, ya voy a terminar con aquello. A veces, cuando estamos aquí hablando con la gente, parece que la guerra se acabó hace un rato. Parece que tanto todavía que como si la guerra se fuera a terminar hace un rato. Parece que, oye, que hay un ambiente como si aquí no fuera a pasar nada. Entonces, no es lo que yo quiero decir. ¿Usted cree que tenemos nosotros la culpa? No quiero hablar con la ¿usted cree que alguna vez habrá o alguna vez nosotros, que somos los que tenemos que levantar, que de tanto, que yo creo que los políticos hoy, y ya no quiero insultar, pero en que no tienen más que en el puesto que van a ocupar, que no denuncian, no tienen dos juegos para criticar y estar criticando siempre las matanzas y las asesinatos que se están cometiendo en el mundo. En América Latina todos los días periodistas
asesinados. Todos los que alguien viene al sindicato asesinados, eso está ahí. Y no entiendo tú, pero no sabe nada más que el nombre de Nicaragua, de Venezuela, que le mando un paso a la decisión. ¿Por qué nosotros los políticos, con los poquillos que tenemos, que no tenemos muchos, por qué no también denuncian eso? En vez de estar siempre más que pendiente a ver si en la de matar en un sitio metemos tres. ¿Por qué no critican también y denuncian eso? Es los mítines. Antes de la guerra del Vietnam, yo estuve en Madrid y en la guerra del Vietnam estábamos todos en la calle dando la bata. Mira, de tíos tirados en la calle, y hoy no hay Dios que se mueva. Están atacando a los humanitarios, hay quien diga quién. Vale, José María, muchas gracias. Francisco Merino. Y lo que yo quería hacer es una rectificación, porque Jaime en realidad se llamaba Rob Jaime. Lo que pasa es que lo ha traducido miliciano, era un miliciano, no era francés, era doctor y se llamaba Rob Jaime. Y tuvo era permeable, digamos, un líder de la milicia anarquista que estuvieron en cárcel, solamente eso. ¿Alguien más ha preguntado? Quiero hacer una reflexión, una pregunta también, pero vamos más a una reflexión. Hay algo que veo yo que los foros de la memoria histórica. Yo lo que pienso es que los foros de la memoria histórica no atacan algo que, bueno, o es que yo lo he vivido en mi familia y es una cosa que me preocupa mucho. Y es el enorme abismo que la guerra creó entre las familias. Por eso pienso que este tipo de foros, este tipo de cosas son buenas, que no las olvidemos, porque eso llega a nuestro tiempo. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi abuelo eran 4 hermanos, mi abuelo era mexicano y su hermano guardia civil político. Mucha gente se no lo sabe, pero fue así. Eso creó una misma en la familia que ha llegado a nuestra vida. Una convirtió, otra mujer. Mi abuelo tuvo la suerte de que su hermano sí se preocupó por él y sacó del campo de concentración, pero ahí quedó todo. El abismo que se ha abrido en la familia sigue en nuestros días. Hay una familia que sigue siendo republicana, que sigue siendo de izquierda, y una familia que sigue siendo de derecha. Y supongo que como la mía, muchísimo, porque el abismo fue enorme. La guerra trastocó no solamente la vida porque hubo muertos, porque nos trastocó el país, sino que también trastocó la familia, muchísimas familias. Y eso lo he hecho yo faltar en los foros. ¿Por qué no se trata lo mismo que hablaron de todas las personas que fallecieron, lo mismo que hablaron, que se habla de la batalla, lo mismo que se habla de todo esto? ¿Por qué no se trata esto en los foros? Y es una realidad que ha llegado a los días, que está aquí. No sé si tiene cabida o no esto Pero yo planteo una otra pregunta. ¿Cómo tiene que actuar un foro por la memoria en este asunto? No sé qué tendría que hacer para... Una de las cosas que sí se cumple, que sí yo pienso que sí se cumple, es que se siga recordando. El hecho de recordar, quizá nos ayude a que no vuelva a suceder. De todas formas, eso, el tema de dónde viene, que eso crea un abismo, yo soy nieto de alcaldes franquistas y yo soy demócrata. Es decir, que, hombre, que no, yo creo que eso influye, puede influir, pero después yo creo que las personas nos desarrollamos intelectualmente, tenemos una educación, tenemos unos contactos sociales que nos hacen luego tomar un camino determinado. Me digo que yo llevo casi 20 años acá de Franco. Es cierto, pero lo que nos perdemos, lo que nos
izquierda es que no solamente se debe de hablar o se debe de contar, vamos a parecer, ¿no?, que hubo tantos muertos, tantas personas se fusilaron o tantas personas murieron ejecutadas, sino que también emocionalmente se ejecutaron las familias. Pero y eso fue... Mira, yo creo que hoy en día hay muchísimos historiadores que en sus libros reflejan precisamente, tratan de reflejar ese dolor y tratan de reflejar el drama humano, pues incluso la guerra civil. De hecho, un historiador de la guerra no solamente se tiene que basar en papeles, porque los papeles obviamente que existen son fundamentalmente de documentación franquista, por tanto ahí lo que aparece pues siempre tiene un sesgo político claro. Entonces nosotros inflamos mucho la fuente oral, los testimonios, y yo creo que en los libros Francisco Moreno Gómez, que ha sido muy citado, Francisco Moreno Gómez en su libro utiliza el testimonio oral y refleja el drama humano que aquello supuso de una manera desde luego muy detallada. Yo he tratado de hacerlo en un libro igual y muchísimos historiadores, yo sé, Andalucía, José María García Márquez, Francisco Espinosa Maestre, que yo lo he señalado. Hay también buenos estudios locales, como el que ha hecho Pepe Espejo en La Alhambra, el que se ha hecho en Montemayor, el que se ha hecho en Montuque, y yo creo que ese drama humano se refleja de una manera fiel. Esa es mi impresión. Yo tal vez yo estoy muy sensibilizada con el tema porque yo soy la archivera del tema y recibo diariamente en mi correo pues, un montón de solicitudes de personas buscando a sus familiares. Yo también, diariamente. Y todo eso quizá estoy más sensibilizada. Pero todo eso ocurre no por las asociaciones de memoria. Vamos a ver. El tema de la búsqueda de desaparecidos y ayudar a la familia no es una cuestión de las asociaciones de memoria. Las asociaciones de memoria, obviamente, hacen una labor fundamental, porque tienen que defender, como tiene el pueblo, defenderán la memoria y la historia de los que hicieron la represión, pero eso tiene que ser una política de Estado. Es que nos estamos yendo a donde no tenemos que irnos. Yo estoy harto entre comillas, de recibir diariamente un montón de correos diariamente de gente que me está preguntando por su abuelo, por su tío abuelo, que si estuvo preso no sé qué, y le estoy ayudando. Si consigo el consejo de guerra, pues se lo pasamos, los datos que tenemos, los que están buscando a los fusilados, pero eso sin embargo la administración no lo hace. Eso no lo puede hacer digo que tendría que hacerlo la administración y no lo hace. Un foro por la memoria, ¿cómo va a hacer eso? Es decir, eso es que se le escapa, eso tiene que ser una política de Estado, pues como ha habido por ejemplo en Chile, como ha habido por ejemplo en Argentina, o ha habido en Sudáfrica con las condiciones de la verdad y del resarcimiento de las víctimas. Aquí eso no ha ocurrido. Y tenemos que ser los historiadores, que yo obviamente no tengo tiempo prácticamente material, porque yo me dedico a eso, me dedico a mi trabajo como profesor, a la investigación y luego me meto en otra historia. Y me tengo que dedicar pues, a ayudar a nuestra familia, a ayudar a la sociedad, porque se dirigen a la administración, no encuentran apoyo. La administración no sabe qué es lo que tiene que hacer con ellos. Entonces, los foros por la memoria o las redes por la memoria, ahí las pobres poco pueden hacer. Es una cuestión de Estado. Por eso decía que también quería hacer una reflexión en el sentido de que me parecía positivo los foros de este tipo de historias, porque de alguna manera recordar, o de alguna manera hacer como una especie de también de presión, porque no, cada vez exacto, cada vez que se proponen cuanto más gente mejor, ¿no? Y que lo que hacemos es un poco hincapié y también las administraciones tienen que poner un poquito. Sí, ahí eso es así. Eso, por eso decía que también la ONU, yo lo he cantado, los distintos organismos de la ONU. claro, porque por eso decía que también quería hacer una pequeña reflexión sobre dice que el gobierno haga un plan nacional de fusión de desaparecidos. y porque hay muchísimos errores, es muy difícil la búsqueda porque, por ejemplo, detenían a una persona y la persona el registro no lo registraban ese día, lo registraban dos días después y todo eso es un tema que tal vez habría que hacer eso para que todo esto fuese mejor, pero que a través de una manera, a través de este tipo de cosas, en la que de alguna manera pues también se puede presionar de alguna manera para que eso era eso. Vale, gracias. Yo solamente apostillar
comentaremos una cosa sobre un tema, lo que has dicho, que tienes tu familia partida por la guerra civil, una familia de derecha y una familia de izquierda. Yo solamente decir una cosa y sin ánimo de que se ofenda a nadie. Yo siempre digo esta reflexión cuando me comentan algo sobre este tema. Si Franco y sus generales golpistas no hubieran dado el golpe de Estado, en España no hubiera habido ningún muerto, ni de izquierda ni de derecha, y hoy no estaríamos aquí. Bueno, pues sin nada voy a pasar a despedir el acto y un momento quería decir un poquito para que tenemos que sirva el filo de la memoria de Pedro. En primer lugar, dar las gracias a todas las personas que habéis asistido a este acto, a los y las representantes del tejido asociativo de Espejo y sobre todo a los familiares de los represaliados y represaliadas debido al golpe de Estado franquista y que en definitiva debéis de ser los verdaderos protagonistas hoy en día. Allá por el año 1935, los partidos políticos y sindicatos de izquierda de nuestro país formaron lo que se denominó como Frente Popular para presentarse a las elecciones de dicho año y poder ganar, para así formar un gobierno de izquierda con el que poder combatir a la derecha reaccionaria formada por caciques, señoritos y patronos que no querían trabajadores, sino esclavos que trabajaran de sol a sol y explotarlos totalmente. Pues bien, se ganaron las elecciones y en España se empezó un verdadero cambio social, laboral, educativo y económico. Reforma agraria, jornada de 8 horas, sufragio universal, etcétera, etcétera. La derecha, viendo que no habían podido ganar en la urna, reaccionó creando el cargo de cultivo para preparar las condiciones con las que poder dar un golpe de Estado y derrocar al gobierno republicano que legalmente había sido constituido en la urna. El 18 de julio de 1936 se levantaron en armas con la ayuda de la Alemania nazi de Hitler y la derecha fascista italiana de Mussolini, dando lugar a una cruenta guerra fratricida y cruel que duró 3 años. Una guerra que Franco jamás habría ganado sin contar con dicha ayuda. Una vez ganada la guerra, se desató una represión cruel que originó, bueno, Arcángel ha dado una cifra, hoy cada vez que se están investigando ante Juan Carlos de la Memoria Histórica de Jaén, me ha comentado que están saliendo muchas más víctimas de la que había, pues entre 150 y 200.000 víctimas y más de 1 millón de presos. 200.000 personas que quedaron sepultadas en cunetas y fosas comunes. Por ello estamos hoy aquí. La mayoría somos hijos y nietos de aquellas personas de nuestro pueblo que fueron represaliadas aquí y en varias ciudades de alrededor, cuyos cuerpos tenemos el deber de recuperar. Para mí, una asociación de memorialistas debe de ser crítica. Bueno, o más bien que crítica, reivindicativa con las instituciones y exigirle a cada una de ellas todo el apoyo necesario para nuestro labor. Tenemos que ser reivindicativos con el Gobierno de España, con la Junta de Andalucía, con Diputación, con el Ayuntamiento de Córdoba, con el Ayuntamiento de Jaén, con el de Castro de Río, con el de Montilla y con el de Espejo. Es decir, con todas las instituciones donde tengamos la certeza o la sospecha de que existe una sola persona represaliada de Espejo. Allí estaremos nosotros y nosotras y nos pondremos en contacto con ellas para poder recuperar sus cuerpos. Es un deber moral y ético que le debemos a todos nuestros antepasados. Si no lo hiciéramos, por lo menos en lo que en mi persona respecta, nunca me lo perdonaría y sé que vosotros pensáis igual.
Pues bien, que miren para otro lado como están haciendo con los crímenes del franquismo. Dijo Benedetti que es muy importante preservar la memoria histórica de los pueblos, porque muchas veces resulta revolucionaria y vigente. Olvidar es difícil para el que tiene corazón, porque su recuerdo es más fuerte que su olvido. Su lucha, la de nuestros antepasados, nunca será olvidada. El último barro que queremos remover es el de nuestros familiares, pero la tierra está hablando. Muchas gracias. Y por último, yo creo que por lo menos para mí ha sido una conferencia, no sé cómo calificarla. Yo de verdad que a lo mejor es que me llega mucho al corazón porque me duele. Solamente deciros que muchas gracias por haber asistido y ahora pues si queréis nos hacemos una foto de familia, todo el que quiera puede subir. Nos hacemos ahí abajo, nos hacemos una foto de familia, dejamos que han venido de fuera se vayan, si quieren, porque tienen que volver a sus localidades, y después lo del pueblo, si queremos seguir haciéndonos alguna foto, pues seguiremos. Muchas gracias y seguiremos adelante con la asociación.